buenos días desde Folk Oscuro. Comenzamos las efemérides del 1 de mayo, pues con eso, por los sucesos del 1 de mayo que dieron lugar un poco a todo el 1 de mayo y el Día del Trabajador. Pues esto comienza porque hubo una huelga general en Estados Unidos. La razón de la huelga es que el presidente de Estados Unidos había hecho una ley por la que se hacía obligatoria la jornada de 8 horas, pero no se cumplía. Entonces la FL, la Federación Estadounidense del Trabajo, pues empezó una huelga general. Y bueno, en Chicago la huelga siguió unos días más, el 2 y el 3, y el día 4 se hizo un acto en la Hyde Park, en High Market Square, y entonces acudió el alcalde y todo, pero cuando acabó el acto, pues la gente no se iba, y entonces cargó a la policía, hubo una bomba, hubo una serie de muertos, y entonces luego hubo un juicio que fue el 21 de junio, y el 11 del 11 hubo una ejecución de 4 personas, George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons y August Spitz, fueron sentenciados a la muerte y ejecutados, y también estaba sentenciado Louis Lynn, pero se suicidó el día anterior en su celda. Esto ocurrió en 1886 y en 1893 el gobernador de Illinois, John P. Ralph, indultó a los 3 condenados que no habían sido ejecutados todavía y vio que era irregular, que había habido una histeria en estos acontecimientos. Pues por eso se celebró el Día del Trabajo. Curiosamente en todas partes, menos en Estados Unidos, que es donde se suicidó, y en Canadá tampoco se celebra. Bueno, seguimos un poquito con fallecimientos, porque en el año 408, quien sucede, fallece Arcadio, que fue emperador romano de los años 395 a 408. En 1868 fallece Tom Dooley. Este es una persona, pues no era una persona muy importante, era un soldado que había vuelto de la guerra de secesión. Y el asunto es que conocía unas primas, Laura y Ann Foster, y Ann se había casado y conoce a Laura, que se queda con Laura y se queda embarazada. Entonces Laura aparece muerta. Entonces a él le juzgan y no está muy claro si fueran por celos o fue él. El asunto es que por la declaración de Ann se supo un poco dónde estaba el muerto. La muerta, Laura, fue un caso mediático. Y bueno, y esta canción, pues que cantaron los de Kingston Trio, pues un poco está dedicado aquí a Tom Dooley. Era una canción popular y estos la hicieron bastante famosa, fue bastante conocida. Bueno, pues entonces, pues este día, 1868, el 1 de mayo, fallece Tom Dooley. Y fallece más gente, fallece también, pues Joseph Goebbels, pues sí, después de haber presenciado la muerte de Hitler, pues muere, y ya no solo él, se suicida con su mujer Magda y mandó a asesinar a sus hijos. Los nombres de los hijos de Goebbels, que además empezaban todos con H, que Helga también empezaba con H, eran Hilde, Helmut, Holde, Heda y Heide. Y les mandó a asesinar para que no vivieran en el mundo sin Hitler. Hay que ver qué mal estaban en las cabezas. En 1994, quien fallece era Ayrton Senna, era piloto de Fórmula 1 y había ganado 3 campeonatos mundiales. Y en el premio de San Marino, pues se salió el coche, se dio contra un muro y se mató. Vamos con el acontecimiento, porque en 1328 tiene lugar el Tratado de Edimburgo-Northampton. Por este tratado acaba la primera guerra de la independencia escocesa y bueno, se reconoce la independencia de Escocia. En el año... Había empezado en 1296 la guerra, y esto fue en 1328. En 1707 se entra en el acta de unión de Gales, Inglaterra y Escocia, en efectivo, se pone en vigor, y por él se crea el Reino de Gran Bretaña. ¿Sí? Se crea un parlamento único de Escocia y de Inglaterra y se crea solo un parlamento para los dos. Y se crea el Reino de Gran Bretaña. Bueno, en 1753 se publica el Speciem Plantorum, que es un libro de Carlos Linneo, que es el comienzo de la taxonomía y división de las plantas. Bueno, en 1776 se fundan los Illuminatis en la Universidad de Ingolstadt, en Baviera. Pues son gente que está comprometida con la ilustración, básicamente. Se llama Asociación de Perfectibilistas, y el mochuelo Atenea, pues este más o menos, pues es un poco su símbolo, pues en cuanto a sabiduría y tal. Ellos proponían un poco una ilustración y tal en esa época. Luego pues se le echaba ahí mucha mitología, pero básicamente era una asociación normal. Bueno, en 1786 se publica estrena Las bodas de Fígaro en Viena. Y esto pues es una obra de Mozart, y está basado un poco en el libro de Beaumarchais, El casamiento de Fígaro, que ocurre como tal, la historia sucede en España, que es uno que se va a casar con una persona de servicio, de un noble, y el noble lo que quiere hacer es beneficiarse a la mujer antes, y al final pues una serie de engaños y tal, al final no lo consigue. Pues bueno, ya lo voy a cantar, pero bueno, tampoco creo que lo lean mucho. En 1851 tiene lugar la inauguración de la Exposición Universal de Londres, la primera gran exposición que hubo, bueno, famosa un poco sobre todo por el Crystal Palace, que luego se
acabó derruyéndose en un incendio. En 1898 tiene lugar la batalla de Cavite, pues en la bahía de Manila, entre la flota española y la Estados Unidos, una derrota de la flota española. En 1930 es bautizado el planeta Plutón, había sido descubierto por Clyde Tombaugh en 18 de 2 de 1930, y había que poner un nombre. Y como, bueno, dice que fue en el observatorio Lowell de Percival Lowell y que, bueno, que empezaba por las mismas letras. Entonces, pues una persona pues dijo, pues podía llamarse así, y le pusieron el nombre Plutón. En 1931 se inauguró el Empire State. En este momento fue el edificio más alto del mundo, hasta que en 1971 se construyeron las Torres Gemelas. Desde él pues ha habido más de 30 suicidios, por decir una anécdota. En 1941 se estrena Ciudadano Kane en el Teatro Palace de Broadway, en Nueva York, el 1 de mayo de 1941. Pues había dificultades porque el Hearst, sobre el que iba la película, hizo todo lo posible para que no se estrenara, porque toda la película iba sobre él y no le gustaba de Orson Welles. En 1967, quien se casa, tenemos un casamiento, se casa Elvis Presley con Priscilla Bigelow en Las Vegas, sí, en una breve ceremonia en el Hotel Aladdin de Las Vegas. En 1981 tiene lugar el primer caso de aceite de colza. Fue un caso en España muy mediático, que hubo 330 muertos, más de 20.000 afectados. Era un aceite desnaturalizado, es un aceite que se construía de colza pues, para hacer motores y para los motores y tal. Entonces cogieron una partida, como parece ser que pagaban menos impuestos, le hicieron una serie de cambios. Y esos cambios fueron insuficientes para la salud y se vendían mercadillos y tal. Y al principio me acuerdo yo que no se sabía de qué era, que si eran pajarillos, que yo no sé qué, fíjate. Fue una cosa muy mediática. Desde entonces hay mucha gente que no compra aceite así como así. En 1995 tiene lugar la inauguración de Por Aventura, pues en Tarragona, en gran parte de complejo de ocio, situado de los más grandes que hay en España, el más grande de España y creo que de los más grandes de Europa. En 1991 entra en vigor el Tratado de Ámsterdam, pues una normativa legal de la Unión Europea. En 2011 tiene lugar la beatificación de Juan Pablo II por parte de Benedicto XVI. En 1827, vamos con nacimiento, nace Jules Breton. Este es un pintor, sobre todo del mundo rural. Pues bueno, aquí lo tenemos en el Museo d'Orsay, pues tiene la llamada de las espigadoras. Ahí lo tienen. Pues este es suyo, de Jules Breton. Si van al Museo de Orsay, pues allí te pueden ver a este y muchos más cuadros. No hay que perderse el Museo de Orsay si uno va a París. No hay que perderse París, con lo que hay que ir a París. En 1828 nace Adelardo López de Ayala. Este es un político y escritor español. Fue ministro de ultramar, fue la F minúscula de la RAI, hace dramas históricos como Un hombre de Estado sobre Ricardo Calderón. Creo que ese fue un secretario de Felipe II, me parece. Luego hace comedia como El tejado de vidrio, El tanto por ciento. Ramón y Cajal nace en 1852 por un científico, Nobel de Medicina en 1916, por el reconocimiento pues, de la estructura del sistema nervioso. Pues bueno, pues hay un hospital, aquí cerca de mi casa tengo el hospital, no es lo que me toca a mí, que a mí me toca La Paz, y una serie de televisión. En 1852 nace Juanita Calamidad, es una exploradora. Bueno, pues sobre ella hay películas, hay Lucky Lucky le dedica también una de sus historietas, y una defensora fronteriza, y luego estaba también en el show de Buffalo Bill, también salía ella. En 1895, pues el Yezhov, que fue durante una temporada jefe del NKVD, pues del gobierno, un poco la policía secreta, lo que luego pasó a ser CPU, KGB al final, y bueno, pues es uno de los desaparecidos de la foto, pues aquí le ven a Stalin con Yezhov y luego hicieron la foto y le desaparecieron porque ya no era popular, porque claro, al principio era quien se cargaba de las purgas y luego el purgado fue, eso es muy típico de las purgas soviéticas, de Stalin, que le pregunten. En 1916 nace Glenn Ford, este gran actor, pues hombre, sobre todo conocido por Hilda, pues sale en Hilda, también sale en Cimarrón, en Un café para un milagro, consigue los Oscar a mejor actuación, vaya película más buena, Los cuatro jinetes del apocalipsis, sobre un libro de Blasco Ibáñez, y en Superman es el padre adoptivo de Superman. Gerardo López nace en 1934, pues este es un cantante que nos canta cosas maravillosas como este. Casi, casi me quisiste, casi te he querido yo, no llores negra, no llores no. Casi, casi me quisiste, Este es. casi te he querido yo. Aquí está. Casi me caso con vos, no lloren. Pues un cantante pues de los fronterizos, la voz principal de los fronterizos, la voz de los fronterizos. Lloren negra, no lloren, no. Muy bueno, los fronterizos traían muy buenas cosas.
Bueno, pues seguimos un poco con los acontecimientos, porque nacimientos en 1946, quien hace John Woo, este es un cineasta pues, que hace pues, cosas como Broken Arrow, Alarma Nuclear, con actuación Travolta, por ejemplo, Misión Imposible 2, Will Tucker, Códigos de Guerra, que es una película sobre navajos que están en la Segunda Guerra Mundial, están descifrando códigos de los japoneses, y El Acantilado Rojo, por ejemplo, y Hermina Reza, nace en 1959, pues bueno, pues mucha gente pues en Madrid ha ido a ver arte, pues era la actora de esta comedia de arte, también hizo una película, hay Un Dios Salvaje, escribió, que también se hizo una película muy buena, que actúa esa de Titanic, y actúa más gente, muy buena, y también tiene esta que me he leído yo también, que es Felices los Felices, que están muy bien, la verdad, como son muy graciosas. Tienen un sentido del humor muy picante, muy buena, de lo mejorcito que he leído yo. Y bueno, y acabamos con Juan Manuel Moreno Bonilla, porque nace en 1970 y que es el político, pues ya ahora mismo es el presidente de la Junta de Andalucía desde el 2019. Y bueno, y hasta cuando lo sea, y hasta mañana nos veremos aquí en el Foco Oscuro, que mañana será 2 de mayo, y les contaremos lo que pasa. Pues hasta mañana, desde el Foco Oscuro, y que tengan muy buen día.